Hoy os presentamos una de las novedades para este año de QNAP, el TVS 675. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cloudea.com en el cual os presentamos este servidor NAS, el QNAP TVS 675, un servidor NAS que, bueno, puede parecer igual que otros servidores NAS, ya que cuenta con 6 bahías para discos duros, 8 GB de memoria RAM DDR4, ampliables hasta 64, 2 zócalos para memoria NVMe, conexiones de 2,5 GB y un procesador que quizá os sorprenda un poco. En este caso estamos hablando de un nuevo procesador Zhaoqin KX U6580, un procesador con 8 núcleos y 2,5 GHz de velocidad. En el frontal de este QNAP TVS 675 podemos encontrar un total de 6 bahías para discos duros, las cuales podemos extraer en caliente y gracias a sus brackets vamos a poder realizar la instalación de los discos duros de 3,5 pulgadas sin necesidad de herramientas. Además, encontramos unos orificios que son necesarios para instalar memorias SSD de 2,5 pulgadas o, en caso de quererlo, discos duros de 2,5 pulgadas de los mecánicos. Encontramos en estas bandejas también una cerradura para bloquear la llave y evitar así una extracción accidental, y contamos también con los típicos LED de estado, LAN y USB en el frontal, y también contamos con el botón de encendido, One Touch Backup y un USB 3.2 frontal que nos va a permitir realizar copias de seguridad de dispositivos externos dentro de nuestro servidor NAS. Un servidor NAS que cuenta en su lateral con unas rendijas para ventilación, carcasa metálica, y en la parte trasera encontramos también todo lo que es la ventilación, donde vemos 3 ventiladores, los cuales generan un nivel sonoro de tan solo 20,2 decibelios medidos en ambiente. Una fuente de alimentación que genera un consumo en standby de 41,8 vatios y tan solo 60,7 en plena operación. También contamos con una salida HDMI, ya que este servidor cuenta con una Zhaoqin Graphics, y también tenemos 2 USBs traseros y un tercer USB que también podemos encontrar en este otro lado. También contamos con 2 conexiones RJ45 de 2,5 gigabits y 2 PCI Express 3x4 o incluso tarjetas que nos permitan conectar memorias M2, ya sean SATA o NVMe. Vamos a abrirlo para ver qué tenemos en su interior. En el interior de nuestro TVS 675 encontramos un gran disipador para refrigerar este Zhaoqin KX U6580 con 8 núcleos y 2,5 GHz, que además cuenta con esta tunelización del flujo de aire del ventilador trasero que se va a encargar de refrigerar todo el conjunto. También contamos con 2 zócalos para memoria RAM, en este caso SODIMM DDR4 con 8 GB en este único módulo, y el cual podemos aumentar hasta un total de 64 con 2 módulos de 32 GB. También contamos con 2 zócalos para memoria M2 NVMe que nos va a permitir alcanzar grandes velocidades, sobre todo en configuraciones que nos permitan crear un sistema de caché con nuestros discos duros mecánicos que pongamos en las bahías frontales. En la parte superior, una fuente de alimentación que nos proporciona los consumos ya comentados con una potencia de 240 vatios, suficiente para alimentar todo el conjunto, los discos duros y tarjetas PCI Express que instalemos en estos 2 puertos PCI Express 3x4 que tiene en el interior. También en la otra parte encontramos todo lo que es la conexión de la fuente de alimentación con el backplane y todo lo que son las conexiones de los ventiladores. Un servidor NAS que además con este Zhaoqin KX U6580 que tiene unas características muy parecidas a otros procesadores, como por ejemplo el AMD Ryzen V1500B, que podemos encontrar en otros servidores de gamas 73A o similares. Como siempre, este servidor NAS lo vais a poder encontrar ya prácticamente en exclusiva en nuestra tienda online. Vais a poder también, si queréis y os ha gustado este vídeo, hacer clic en el me gusta y por supuesto suscribiros a nuestro canal si queréis ver más contenidos como este.